Entonces, no sé si de pronto adelantó o alguien les adelantó un poco lo que estábamos haciendo con la revista Hipótesis. No, entonces sería bueno saber qué están Más o haciendo. menos, sí, no. Sí. Vale, pues les cuento un poco a grandes rasgos lo que estamos haciendo. Am, estamos colaborando con la revista Hipótesis, con Comunicaciones de la Universidad, para darle un poco una nueva cara a la revista. El tema es que pues la revista no tiene mucho público actualmente y hay que tomar un poco acciones como en parte de diseño y en parte estratégicas para que empiece a funcionar mejor. Entonces, lo que estamos haciendo es entrevistar gente de diferentes áreas, desde profesores, gente del comité editorial, de los departamentos y gente de otras facultades para un poco recoger ideas, recoger un poco como a quién le sirve, de qué manera la revista pues intentar plantear una forma de hacer divulgación científica que esté aplicada al contexto de hoy un poco, ¿no? Ponerla en una situación presente. Entonces, pues yo le pedí a Marta que nos ayudara a hacer un poco una lista de los profesores que ella creía que nos podían botar un poco de ideas sobre esto. Básicamente, por la forma como llevan sus asignaturas, por cómo se han involucrado con la revista o porque ya trabajan de alguna manera con divulgación. Entonces, pues nada, me gustaría saber un poco ustedes dos, pues también el enfoque que tienen. No sé si también respondieron al cuestionario que enviamos en algún momento. Sí, vale. Pues Yo no terminé. Vale. Vale, pues te lo encargo ahí para que cuando pueda Sí. lo tengamos. Entonces, no sé, si quieres, Alexander, nos cuentas tú primero, o bueno, a mí, que ustedes dos Bueno, se conocen. entonces, yo soy profesor de matemáticas. Uh-huh. En estos momentos soy editor de la revista colombiana de matemáticas. Les puedo contar un poquito la experiencia de la revista. Pues el impacto no es nada grande, es una revista de cuartil 4, sí, pero si uno era latinoamericano, pues en Argentina la revista de la Asociación Matemática Argentina es cuartil 4, en México pasa igual, solo en Brasil tienen algo de cuartil 2 o 3. Y lo que hace la revista es, hay un perfil muy claro, o sea, está rankeada porque es cucu en algún lado y para muchos autores eso es lo que necesitan. Entonces llegan muchos artículos de Latinoamérica, llegan muchos artículos del Medio Oriente, llegan de Marruecos, de Irán, a veces llega algo de Vietnam, algo ahí medio exótico, pero es sitios, digamos, de perfil regional, también un poquito del Medio Oriente, simplemente porque estamos rankeados, pero hay un nicho claro. Eso es como nuestra población. No son artículos que van a tener un impacto gigantesco, es más bien una cosa regional. Es digamos, el beneficio es que es abierto, entonces cualquier persona puede bajar los artículos y está rankeada. Hay un proceso de referato claro. No se demora mucho entre se acepta y se publica. Y con eso tenemos un nicho. La revista está creciendo poco a poco, el impacto es cada vez más alto, pero lo que yo les recomendaría, número uno, es que hay un nicho claro, pues, quién manda los artículos y para quién son. El nuestro es claramente un perfil regional y pues a los del Medio Oriente les sirve porque está rankeado, ¿sí? Y es de libre acceso. Entonces, eso es como los ingredientes mágicos para lo que hay. Pero no tiene un impacto grande, es una revista, digamos, que se apoya inclusive con fondos de la Universidad Nacional. La nacional es la que paga todo el proceso y pues eso es lo que sucede. Pero pues lo que quede claro en el mensaje es hay un nicho, hay un grupo grande, identificable de personas que nos mandan artículos, que es muy a nivel regional. Digamos, argentinos no, pero Brasil sí, México sí, digamos, Perú sí, Ecuador sí, y con eso es lo que se sobrevive. Sí, pero pues es muy claro cuál es el papel que juega la revista. Esa revista, Alexander, es el público que la lee son matemáticos, o sea, no es divulgativa per se, sino Es para nada, no tiene ningún papel de divulgación, para nada. Es revista con artículos nuevos de investigación de matemáticas. Hay okay. otras que se hacen de divulgación, como el boletín, pero no, no lo hace la revista. Sí. Vale,
¿Y tú, Carlos? Yo soy profesor, yo soy biólogo y soy profesor de cátedra en la Facultad de Ciencias, Departamento de Ciencias Biológicas. Ujú. Y desde hace 3 años creé una iniciativa que se llama Ciencia Café para su merced, que sí es de divulgación. Entonces lo que hacemos es videos en donde entrevistamos a científicos del país que cuenten qué es lo que están haciendo. Y nosotros hacemos como intermediarios, les decimos, pues hacemos los videos e intentamos que eso que están diciendo ellos lo entienda cualquier persona, más o menos. Ujú. Entonces, en redes sociales tenemos como una presencia, pues, o sea, pensamos que no íbamos a tener nada de impacto, pero afortunadamente sí hemos crecido. Ya tenemos como 30.000 seguidores en Facebook. ¿Cuánta Y gente? ¿Cómo suben los videos? ¿A YouTube o dónde los suben? los subimos a YouTube, a Facebook y a Instagram. Y ponemos los links en la cuenta de Twitter. Ok. ¿Cuánta gente ve Entonces, un video de esos en YouTube? O sea, si miran vistas, un video tiene las 30.000 vistas de los seguidores, tiene no, no, 100.000 no, 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 vistas. ¿Cuánto? no, depende. Eh, o sea, solo te llevamos 3 años, entonces, y depende de la plataforma. Por ejemplo, en Facebook tienen más vistas los videos. En promedio tendrán que 10.000 vistas los videos. Pero en YouTube tienen muchas menos. Sí. El video que tiene más vistas en YouTube son 70.000, pero los que tienen menos tendrán, o sea, en promedio, digamos, 1.000 o Y menos. el, y el, En el YouTube. equipo de gente, claro, El el número equipo de de gente que vistas. estás haciendo con los que estás haciendo esos videos, ¿cuántas personas son y qué perfiles tienen, por ejemplo? Todo lo que es online lo hago yo solo. O sea, todo lo que es entrevistas, videos, todo eso que se sube a las redes lo hago yo solo. Pero nosotros Vale. también hacemos unos cafés ciencia en un bar que se llama la Aldea Nicho Cultural, que queda como a 2 cuadras de la Pola. Ujú. Cada mes invitamos a 4 panelistas a que hablen de un tema de ciencia. Invitamos, y en los panelistas están científicos y también no científicos, que es más chévere, porque están hablando, por ejemplo, de terremotos en Bogotá. Entonces invitamos a geólogos, pero también invitamos a ingenieros, a bomberos, ¿sí? Entonces están hablando y están contando su punto de vista. Ahorita por la pandemia, obviamente, toca hacerlo virtual. Claro. A eso sí van más o menos como 400, 300 personas, 200 personas cada vez. Ujú. Y obviamente pues al hacerlos virtuales puede verlo más gente. Claro. Eso sí me ayudan un equipo de otros, o sea, somos un grupo, entonces ahí sí me ayudan a organizarlo otros biólogos, somos todos biólogos. Ujú. Esto es. Y Y ahorita, uno, sí, sí. perdón, y Di. ahorita con la Vicerrectoría de Investigaciones, con Silvia Restrepo, tenemos un proyecto. Yo le propuse a Silvia ese proyecto que se llama Seneca Divulga, y entonces es como para mostrar investigaciones y creación también de las diferentes facultades de la universidad. Pero entonces, yo estoy más por el lado de la divulgación y no tanto por el lado de Alexander, más como comunicación entre colegas. Ujú. Pues hay Pero una con cosa revistas no tengo que experiencia. me interesa un poco que hablemos y es, hay un punto donde la información es legible para un público abierto y luego se pone supremamente complicado y ya los pierdes, ¿no? O sea, ¿cuál es Claro. esa brecha? ¿Dónde empieza y dónde termina ese límite? ¿A quién le preguntas a Alexander? Vamos. Yo le voy a dar mi respuesta. En matemáticas a veces usamos la palabra matemática recreacional para la que tal vez no tiene un impacto de investigación grande, pero es más accesible y se puede hacer más con las uñas, sin seguir esa curva de aprendizaje absurda donde uno se hiperespecializa. Entonces a veces uno juega esos dos jueguitos. Hay charlas más recreativas, más suaves, y después están las cosas hipertécnicas. Entonces, claramente la gente sabe que si uno tiene que dar un coloquio, debería ser más del lado recreativo y muchas veces matemáticas se peca del lado opuesto, de una cosa hipertécnica, pues que nadie va a entender nada. Entonces, espacios para eso hay en la universidad, digamos, hay seminarios especializados, hay coloquios,
Pero si yo los coloques en matemáticas, normalmente son un desastre, ¿sí? Porque son unas charlas hiper especializadas donde están tratando de mostrar todo lo que saben y pues nadie lleva nada a casa, nadie se queda con nada. Entonces son charlas bastante inútiles y va a ser difícil encontrar a alguien en la universidad que logre mostrar las cosas de una manera razonable. La gente, pues como somos hiper especializados y educados en las esquinitas de cada uno, hablar con nosotros es supremamente difícil y hacer una charla más recreativa es difícil. Yo creo que la gente sabe, pero no lo hace. Sí, por lo menos en matemáticas cuesta mucho. Hay unos cuantos muy hábiles en hacerlo accesible, pero en general nos saca Sí. canas. Soy sincero. Estoy de acuerdo con Alexander. Y lo que yo veo es dos cosas. Una es quién hace la pieza, quién entrevista. Entonces veo dos cosas. Entonces hay como dos tendencias. Está el periodista científico o el comunicador, que no es científico, o está el científico que entrevista al otro científico. Entonces, en el segundo caso, vemos que frecuentemente lo que dice Alexander es, cuando hay dos científicos, a veces pasa es, cada uno intenta demostrar que uno sabe más que el otro. Yo sé más que usted, ta, 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 ta. Y ahí sí, nada, todo el mundo se perdió porque nadie entiende. No se ve para nada. Sí. Sí, no sirvió para nada. Y en el primero, lo que veo que a veces pasa es que usted tiene una persona que habla un lenguaje súper técnico, está súper centrado en su cosa, y el otro no tiene ni contexto ni idea. Y entonces se vuelve una cosa muy tensa, lo que he visto a veces que pasa, y es porque usted me está hablando a mí, yo no lo entiendo, y entonces no sé qué es lo que... Usted me está diciendo muchas cosas y no sé qué es lo importante o qué es lo que yo puedo resaltar al público, quitando esa maraña técnica que la estadística, que no sé qué, no, la historia sí. Yo podría hacerlo si fuera otro tema, pero a veces en ciencia, en matemáticas, por ejemplo, es muy complicado. Es que yo me pongo a pensar, yo soy biólogo, si yo me pusiera a contar historias de música clásica, así súper densa, yo me quedaría súper perdido y no sabría qué contar. ¿Sí? ¿Cuál es la historia que quiero contar? Entonces, a mí me parece que es interesante, pues yo hablo desde el punto de vista mío, biólogo. Lo que me ha servido es entrevistar a otros científicos, pero aplicando el método socrático es haciéndome yo el que no sé nada. Así estén hablando de lo que yo sé, voy a simular que no sé nada. Entonces voy a preguntarle, ¿cómo así que usted, yo trabajo con ranas, ¿no? Entonces, ¿cómo así que usted está diciendo que las ranas se cantan? Yo no entiendo, cuénteme a ver. Ah, yo trabajo con eso, pero voy a simular que no sé. Y eso creo que funciona a veces, es simular que uno no sabe y hacer la entrevista así. Pero Y como mi tiene hipótesis, sí, conocimiento, sabe cómo encaminar. claro, Sí, claro. esa es la Y yo gracia. creo que Hipótesis puede aprovecharse de eso, porque Hipótesis es una revista de la Facultad de Ciencias y la Facultad de Ciencias tiene muchos departamentos en donde ustedes pueden aprovechar los estudiantes de pregrado y posgrado para que ellos cuenten las historias de lo que están haciendo y que el público no solamente sean los estudiantes de la Facultad de Ciencias, sino que también los estudiantes de artes, los estudiantes de ingeniería, los estudiantes de colegio que quieren estudiar en los Andes, porque lo que yo veo es que hay un resto de historias en cada laboratorio, en cada oficina, hay muchas historias y no se cuentan, no se cuentan. Y ahí yo creo que Hipótesis tiene un potencial grandísimo. Evitar contar lo que siempre se cuenta. Lo que yo veo es que siempre se cuenta, por ejemplo, la semana pasada, antepasada, se entregan los Nobel, tiempo, espectador, semana, todos hablando de los Nobel. Y nadie cuenta, es como si no existiera la ciencia criolla, lo que sea. No, eso no existe. Porque es como le dicen a uno, usted esta semana va a contar sobre ondas gravitacionales. Entonces, todos hablando sobre ondas gravitacionales. Y lo que se hace aquí no. Pues porque, claro, porque es más difícil ir a buscar allí. No. Ir a golpearle Claro, y la hay, puerta a Alexander y decirle, Alexander, ¿usted qué está haciendo en matemáticas? Cuéntenos, hagamos entrevistas, sentémonos y cuéntenos. Esa es la historia. Chévere, que yo creo que esta hipótesis podría diferenciarse de la otra revista. Como claro, y hay pesquisa. un tema que es supremamente interesante. Bueno, uno, esto de que sean los estudiantes, por ejemplo, los que hagan las preguntas. Am, Porque también hay como una cosa de que la gente en realidad tiene la curiosidad por los temas y que pasa mucho también que uno a las revistas divulgativas llega y está buscando como poder llegar más lejos de lo que la revista provee
y te encuentras también con con esa otra posibilidad, ¿no? En plan, lo que estoy leyendo me gusta, pero llega hasta solo un punto que o te están tratando en plan como con todo sobre simplificado y no te dan como links para poder saltar al nivel siguiente, o pasa esto otro que estabas diciendo. Entonces también um, esto, o sea, un poco como esto que estás diciendo de preguntar como si uno no supiera para poder sacar un poco toda la narrativa de lo que significa eso. ¿Cómo se puede no caer en la sobresimplificación, ¿no? Pensando un poco también en el público de ellos. ¿Cuál es el punto donde no estás tratando también al lector de tonto, sino que le estás diciendo estas cosas, este paso a paso, de una forma interesante? ¿Cómo funciona eso? Yo creo que lo primero es saber quién va a ser el público de la revista Hipótesis. Porque obviamente el público general no existe. Eso es una falacia. Sí, claro, claro. El O sea, si público se cree general no existe. a colegios, a estudiantes de pregrado, pues hay que mantener un nivel pues bajito. O sea, no puede uno Sí, dar un brinco de información importantísima porque no van a tener las herramientas técnicas para entender los detalles. Entonces, pues toca ver cuál es el nicho, a qué le están apuntando, ¿sí? ¿Quiénes van a ser los Exacto. lectores y quién quieren que mande información? Y ya con eso la cosa es más transparente. Ahora, el Claro. formato de la revista, cuando uno la recibe en el locker, yo feliz la leo. Yo siempre veo que publican. Ahora, eso puede ser muy local, puede ser 200 profesores que están hojeando porque les guste y ya. Yo no sé cuánta gente le está llegando la revista y qué tanto la bajan de algún portal. Yo no sé si se baja, por ejemplo, porque como a mí me llegaba en físico, a mí me encanta hojear revistas, entonces yo feliz la hojeaba, ¿sí? Pero yo no sé, pues a nivel de internet, cuántas bajadas tienen, dónde está montada, es de acceso libre, qué tienen ahí, por ejemplo. bueno, ahorita de hecho lo que están haciendo es digitalizar las versiones que existían solo en impreso, pero la idea es hacer la plataforma ahora, de Internet. Eh, Pero claro, pasa acá, la plataforma es como un experimento supremamente interesante, porque hay muchas formas de hacer una plataforma para hablar de ciencias. Y tiene que ver también un poco con eso, con que quien quiere entrar, lo puede entrar y puede ver, ¿sí? Y obviamente el perfil es muy de estudiantes, como el perfil que tiene la universidad de gente que está con esta curiosidad, que hay una interdisciplinariedad, que los departamentos trabajan mucho entre sí, que hay como muchos proyectos entre facultades, entonces como que se está aprovechando un poco ese terreno. Um, pero también está el terreno de los estudiantes de colegio, que en algún momento la revista intentó, pues se lo daba a los rectores y los rectores repartían allá como podían, pero pues claro, la revista igual, el formato no está muy hecho para ese tipo de perfil y no es ilustrativo, pues, por ejemplo, es simplemente te explica en un texto, pero no tiene otros elementos que ayuden para esto. Entonces, claro, Y les quedaba difícil saber si lo leyeron o no. Porque ¿cómo van a saber? claro. Sí, Una vez que llega el rector, eso es un hueco negro. Eso ya ni ni a quién leyó, ni a dónde fue. Sí. sí. Exacto. Pero entonces, por ejemplo, hay una cosa que queremos averiguar y es cuáles son los canales que usan los estudiantes para compartir esa información que les interesa. O Saben, sea, yo lo que yo he visto es que son redes sociales hacia el exacto. top. Es así, blanco. Entonces, Sí. Porque ustedes incluso, en las pero es clases que han sí. usado estos vehículos o no? Oh, yo tengo un canal de YouTube, pues lo abrí en la pandemia para pues subir videos que complementaran las clases, pero no los vieron cuando yo creía que los iban a ver. O sea, yo por ejemplo lo hacía cuando estaba dictando cierto material, lo subía y yo no, lo vieron 50 personas. Entonces, bueno, pues la mitad de la clase lo vio y ahí quedó. Y después veo un mes después y hay 150 o 200 vistas. Y yo, bueno, pero si ya pasamos ese tema y ya hubo un parcial, ¿por qué lo están viendo ahora? ¿Sí? Entonces a mí me confunde un poquito las dinámicas de cuándo ven este tipo de información. Entonces yo feliz veía cosas. Al principio me sentí, bueno, esto no sirve para nada porque pues lo vio la mitad de la clase. Entonces, yo para qué subo estas cosas, yo para qué hago estos videos, es un trabajo en macho. Pero a posteriori sí hay muchas vistas, pero no sé dónde vienen. Sí, no las estoy rastreando y pues están desfasadas con lo que yo esperaba que fuera el patrón de vistas.
¿sí? Y hay muchas cosas más técnicas de una clase que divide en medida, hay como 200 vistas. Y medida es una clase de último semestre pregrado hiper especializada. ¿Y por qué carajos un video de medida tiene tantas vistas? Nunca entendí, ¿sí? Entonces, no sé, para mí los patrones son extraños, ¿sí? O sea, de alguna manera igual te interesaría conocer la respuesta de la gente que ve esto, porque lo Y me ve. gustaría saber por qué están viendo eso, si supuestamente es una clase de último semestre que están viendo 20 pelagatos, porque hay 150 vistas. ¿Qué pasó? ¿Sí? Puede ser que la vea gente que no está en tu clase. No, yo sé, pero pues es una clase, pues, quizás un video en español. Sí, ¿quién se va a enterar que esa vaina está ahí? Sí. Entonces está abierto, yo sé, cualquiera lo puede ver, pero pues yo no creo que mucha gente esté interesada en ese tema para nada. Sí. Pues para mí es de nuevo, hiper especializado, último semestre. ¿Por qué andan por ahí? No sé. Sí. Yo creo que o sea, la estrategia para que vean la revista es el tema. Si uno de la universidad, la Facultad de Ciencias, en su mayoría, digamos que ese es el, el Ujú. público. Ojalá más facultades. Entonces, yo creo que algo que diferencie a hipótesis de las demás sería interesante, cosas que la gente no ven regularmente. A eso me refería como temas locales, temas que se hacen en la universidad. Y eso unido un poco al diseño, deben tener un diseñador en el equipo, y eso se sube a redes sociales, a varias redes sociales, y de que llegan, llegan la gente. O sea, sobre todo lo que yo he visto, por ejemplo, hay temas que casi nunca se cuentan como si fueran tabú, cuando de ahí esto se trata la ciencia. Por ejemplo, los fracasos en la ciencia, o todo lo que tiene que hacer uno, como, ay, para publicar que me rechazaron el artículo 20 veces, eso nunca se cuenta. Yo solamente Ujú. cuento la historia es cuando me lo publicaron. Claro, Claro. claro, claro. Yo creo que si uno cuenta eso que está por debajo, les apuesto que ahí va a haber muchos estudiantes que van a querer leer eso, porque es Ujú. algo que nadie hace. Claro, ¿Sí? claro, claro. Y es un Y misterio para ellos. Sí. claro, o Claro, y las esto, salidas de esto, campo que hacen, o no sé qué, o qué hace. Sí, o sea, o sea, que tiene que ver con el cómo se hace esa ciencia, no tanto, o sea, que se cuente obviamente el contenido, pero también claro, el cómo llegas hasta allá, es ¿no? como un proceso, es que la ciencia es un proceso, no es tanto una colección de resultados, sino es un proceso. Pues eso lo llaman método, ¿no? Método científico. Y Claro. ese método es re complicado, es un vía crucis y eso no le funciona a uno nada y eso nunca se Frustraciones. cuenta, por ejemplo. Sí, no se cuenta. Claro, Y pero hay que digamos, por tener un ejemplo, cuero duro, sí, para aguantar eso, porque es muy frustrante. Uno se mata y después nadie leyó el artículo y tiene nada, y uno, bueno, me maté. Y el impacto Claro. no se ve. Sí, Y peor aún, la sociedad solamente le llegan los éxitos. Entonces la sociedad tiene una visión de la ciencia errada. Por eso es que cuando ahorita con el coronavirus, entonces desconfían de la ciencia porque dicen, ¿cómo así que claro, primero no dijeron que, tuve la solución al día siguiente, sí, queda absurdo, pero bueno. claro, Sí, sí. cómo es posible que haya dos artículos que se contradigan? Esa ciencia no sirve para nada. Cuando, si uno entendió, es un proceso, no sé qué, ok, ya entendí. Eso Sí. sí. me parece regio. Claro, pero digamos, por ejemplo, lo tuyo que es de biología tiene todas estas cosas que son de salidas de campo, que puedes hacer fotografías, que puedes filmar animales que están haciendo cosas que no te esperas, que nunca encontrarías, digamos, en tu entorno normal. O sea que hay muchos puntos de donde agarrarse, pero en un tema de matemáticas, ¿cómo muestras el proceso? Uy, claro. Yo creo que hay que usar mucho la anécdota, o sea, la Ujú. narrativa se puede aplicar a matemáticas. Por ejemplo, el penúltimo video de Seneca Divulga fue con Alfonsius de la Facultad de Departamento de Matemáticas. Y él estaba contando, o sea, yo le pregunté, bueno, ¿usted qué hace? Cuéntenos a ver cómo nos va a explicar su investigación sin usar una ecuación, ningún número. Entonces el otro como, uy, no, pero ay, ¿cómo hacemos? Y me decía, no, es que yo trabajo con grupos de números, que los naturales, que los reales, que no sé. Entonces yo le dije, eso es como universos, ¿no? Y me dijo, sí, más o menos como universos. Entonces yo conté la historia, o sea, él está contando la historia, pero yo dije, contémosla como si fuera como usted estaba trabajando, está hablando de universos. O sea, usemos
analogías, Ujú. analogías. Y, y yo creo que esas historias, o sea, el tema matemático se puede contar, o sea, se puede contar para mucho público si uno le agrega cosas como la anécdota, ¿sí? Ujú. Este tema es súper complicado, se lleva haciendo desde el siglo XV, hay preguntas que no sé qué. Yo Ujú. y yo creo que el comunicador, la persona que no es científica, que trabaja en hipótesis, ahí sí puede ayudar mucho, porque es la persona que ayuda a hacer la narrativa, que el científico no es muy bueno haciendo, pero el otro sí. Mira, Tiene que ser como un equipo ahí. esto es una cosa que es una discusión interesante porque también algo que he preguntado varias veces y es ah, a los estudiantes de ciencias por qué no se les enseña a comunicar, ¿no? En plan, algo que uno podría decir, no solo porque tengas que, si quieres hacer divulgación, pues vale, si te da la gana, hazlo, pero como entre sí, también tiene sentido que tengan más herramientas para poder transmitir todas estas Antes, ideas. sí. Deme un minutico, que tengo algo en la cocina. Bueno, ahorita yo estoy dictando divulgación científica ahí en ciencias. Los estudiantes, yo siempre les pregunto, ¿usted por qué está viendo su materia? Dicen, porque no sé comunicar y me parece importante. Y, y yo le digo, pero nunca les he enseñado nada de comunicar, ni siquiera cómo se hace una charla, cómo hablar con el público, cómo organizar un evento, cómo publicar en redes, hacer un podcast. Nada. Bueno, pero me imagino que sí les han enseñado cómo hablar con colegas, o sea, cómo presentar una charla a colegas, hacer un afiche en una conferencia. Entonces, ¿cómo aprenden? Pues, como aprende uno siempre, o sea, como aprendí yo. Como puede, a la fuerza. Entra uno a un laboratorio, empieza la tesis y el jefe le dice a uno, bueno, vamos a ir a tal congreso, haga un afiche. ¿Y cómo se hace un afiche? Hágalo. Y después, corríjalo, no sé qué, pero uno no aprende uno hace a las manos, como dices tú, a las Sí, manos. sí, sí. Claro, Y porque estoy de de acuerdo. hecho, igual, digamos, tú ves ciencia ficción, ¿tienes una opinión sobre la ciencia ficción en general? ¿Crees que Claro. esto es un vehículo que puede servir para que la gente diga, es que tiene, o sea, a mí lo que me Claro, interesa de la ciencia ficción es que al final es un recurso donde estás metiendo ficción y estás metiendo narrativa para contar una cosa que es de ciencias? Y que, la yo qué ciencia, sé, o sí. sea, los científicos ven ciencia ficción y se sienten atraídos por las cosas que salen ahí también, ¿no? De hecho, hay gente que dice que la ciencia ficción podría incluso, o ha influenciado, qué es lo que los científicos terminan haciendo. Claro. Por ejemplo, un ejemplo clásico es, bueno, de la Tierra a la Luna, de Verne, pero más para acá, Jurassic Park, es como muchos científicos que yo conozco trabajan en temas que quieren, o sea, a pesar de que les han dicho toda la vida, eso es imposible, Jurassic Park, la idea está acá. Y como que dice, no, eso no es imposible, voy a intentar hacerlo, Sí. sea como sea, si empezar con ranas, después con mamuts, y quién sabe en un futuro, alguna técnica CRISPR, clonar un dinosaurio, no sabemos cómo. Sí. Pero la idea, la semilla la puso la ciencia ficción. Entonces, definitivamente, yo sí creo que la ciencia ficción y esa narrativa es una forma para comunicar ciencia. Eh, pero también, por ejemplo, el semestre pasado, cuando yo hice esa clase, ellos tienen que hacer los estudiantes un proyecto. Entonces, el proyecto que hicieron ellos en conjunto, todos se unieron para hacer un cine y ciencia. O sea, en un bar ahí cerca de Uniandes, ellos organizaron una película, que era una película de ciencia ficción, em, y llevaron unos especialistas para científicos que trabajan en esa área. Entonces, la gente le era ver la película, entre todos ellos hacían las crispetas, no sé qué, y al final los científicos discutían entre ellos y con el público acerca de cuáles eran las exageraciones, las cosas que no eran científicas de la película, y yo creo que así se aprende más. Pero la ciencia ficción era como el vehículo, era como el gancho. Yo sí creo que se puede utilizar también. Claro, y también veo que usas muchos espacios fuera de la universidad. ¿Por qué?
Porque es que Ciencia Café para su merced no es una iniciativa de Uniandes. Entonces, yo entrevisto a gente de todas las universidades colombianas que están fuera del país incluso. Y a mí, desde un principio, he pensado que es importante no solamente que la gente venga a la ciencia, sino que llevar la ciencia a la gente. Entonces, en bares me parece el sitio perfecto porque la gente no espera que vaya a haber una charla de ciencia en un bar. Entonces, cuando empezamos ahí en ese bar que se llama Aldea Nicho Cultural, Sí. el primer día yo le hablé con la dueña, le dije, mire, es que yo quiero hacer un evento aquí de ciencia, ¿me presta el lugar? Me dijo, ¿qué? ¿Ciencia? Aquí hacemos eventos culturales, poesía, danza, eh, ciencia. A mí no me gusta la ciencia. No, 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 gracias. Y yo, no, pues por eso mismo es que quiero hacerlo acá, es porque no tiene nada que ver con ciencia. Este es el mejor lugar. Porque puede llegar alguien desprevenido que crea que no le gusta la ciencia, escucha una charla y dice, ay, a mí me gusta. No sabía. Y ella dijo, me acuerdo mucho, me dijo, pues, no sé, no me suena. Yo le dije, mire, ¿cuál es el día que viene menos gente aquí? Me dijo, los miércoles, esto está vacío. Yo, hagamos una cosa, usted no lo presta el miércoles, nosotros le traemos gente que consuma y usted no nos cobra. Y yo dije, listo, probamos una vez. Y funcionó. Y desde ahí cada mes lo hacemos. Pues sí, es chévere. Porque, mira, ¿Cuánta gente iba en tiempos normales a ese tipo de 200, eventos? 300 personas. ¡Wow! es una cantidad, claro. Un juego. Sí. Es que además que hacíamos como trivia al final y le hacíamos preguntas a la gente y lo que contestara las preguntas le damos un premio y, y hacíamos chistes y la cosa y que la foto. Entonces era tratar de, sí, como capturar la atención de la gente. Tocaba hacer esas maromas. Y ya cuando uno se da a conocer, entonces la gente ya sabía, cada mes es un evento, entonces ya iba lleno. Creo que toca hacer algo parecido con la revista. Es como Claro, porque usando el digamos, diseño como es una revista. Sí. si uno hiciera eso, Alexander, estábamos hablando un poco de la cosa de sacar las ciencias fuera del entorno académico, esto de llevar el tema científico a un bar. Sí. ¿Cómo te imaginas tú haciendo una cosa similar de matemáticas fuera de la universidad? Bueno, en un escenario donde no estuviéramos confinados y demás. Pues había esas, ¿cómo es que se llamaba? En Corferias a veces había Expociencia, no me acuerdo muy bien cómo era el nombre. Sí. Y yo fui como 2, 3 veces a representar a matemáticas a Expociencias. Y normalmente lo que les gusta son juegos, o sea, no hay que tomárselo tan en serio, sino algo con que le rompa un poquito los prejuicios de lo que sucede. Entonces, por ejemplo, hay una cosa que se llama una catenaria, ¿sí? Suena horrible, pero bueno. Entonces uno hace una rampa que tiene como una curva con la catenaria y uno hace la curva derecha. Entonces todo el mundo sabe que el camino más corto entre dos puntos es una línea y uno bota dos bolas de billar y le dice cuál llega más rápido. La que va por el camino más corto o la que hace este vuelto no. El 95% de la gente dice que pues va a llegar más rápido la que tiene el camino más corto, porque pues, esa es la intuición, el camino más corto es una recta, pero pues obviamente no están entendiendo qué es lo que hay detrás con la gravedad y todo eso, y cuando ven que la bola de billar por la catenaria llega más rápido que la otra, quedan como absolutamente en shock, ¿sí? Y entonces uno comienza a decirles, oiga, pero mire cómo son las rampas de las patinetas cuando usted está en un parque, la rampa no es derecha, tiene esta misma forma, y como que la gente hace clic. Entonces no hay que tomárselo tan, les voy a explicar algo técnico, con ecuaciones, con palabras raras, sino algo que sea visual, algo que entiendan y estén felices. Yo les hago algunos juegos de contar monedas, quitar monedas de un tablero, juegos muy sencillos, con reglas muy fáciles y son dichosos. Entonces hay que como desmistificar la parte ecuacional y la representatividad de las cosas y hacer algo muy visual. En serio, lo de las catenarias es el hit de los hits. Sí, es increíble. Uno tiene ahí 20 pelados de colegio dichosos botando bolas y no se la pueden creer. Sí, entonces es muy fácil siempre y cuando sea algo no técnico.
Digamos, la primera vez tratamos de hacer unas cosas con el teorema de Pitágoras y unas áreas. Nadie le interesó eso, eso fue como un desastre absoluto, porque pues no les interesa, pero algo que les choque un poquito con la experiencia diaria, algo que sea un juego, felices, ¿sí? Y además que las Entonces, ahí, matemáticas, sí, tiene una ventaja las matemáticas que están en todo. Todas las disciplinas tienen exacto. matemáticas. Y yo estoy de acuerdo con Entonces, Alexander, hacer la sí, conexión con la vida diaria y matemáticas en las autopistas de Bogotá, que el peralte, que no sé qué, eso para qué sirve, cosas así. exacto. Bueno, claro, Eso es el el que tema. decías ahorita, las matemáticas del skate, es que esto, Sí, por eso, y eso sí lo ven, porque ellos ven esas pistas, tienen el amiguito que lo hace, ellos mismos lo hacen y la ven. Dicen, ah, sí, claro, Sí, con razón, la rampa está así y no está planita. Entonces es bueno sí. porque lo ven en la cotidianidad y como que, pim, se les prende un bombillo. Sí, Y toca es como tener bien claro el objetivo de qué es lo que queremos que la gente entienda, para que no quede solo en el juego y no de la matemática, no quedó nada, sino cuál es el concepto principal que queremos que quede en el público. Uno, un concepto, no queremos 5 ni 10, uno. Entonces, exacto, una cosita. como diseñarlo para repetirlo. Y, bueno, hoy aprendimos entonces de qué se trata el teorema de Pitágoras a través de no sé qué. Ok. Sí, y Eh, eso. sí. Toca No sé si una conozcan, juguetón. Sí. hay un canal de YouTube de matemáticas, creo que es uno de los más populares que se llama no sé cómo se dirá, Numberofile. Number- Tiene ¿tú como lo 3 millones conoces, de seguidores. Alexander? Ah, no, ¿Tú no lo lo conoces, conozco. este canal? Hace, No. Bueno, lo eh, buscaré. Number Films, más o menos, podría ser. Number, venga, les mando aquí. Ese canal es buenísimo porque hacen tal lo que está diciendo Alexander. Ujú. Hablan de temas de matemáticas, pero aplicados a algo. Entonces, hablan sobre machine learning, inteligencia artificial y cuál es el algoritmo que está detrás. Y que siempre explican el algoritmo, en vez de hablar, usar todo el algoritmo, explican el más básico de ese tema. Y gente que no es matemático lo ve así, voy a ponerlo aquí en el chat. Y Está. hay otra cosa que, vale, lo miro, que también ha circulado por ahí y es que la gente también tiene fascinación un poco por el perfil del que sabe mucho o por el saber mucho. En plan, lo que pasa con Richard Feynman o con estos, digamos, héroes de la ciencia y esta cosa de los temas que suenan grandes y que genera que la gente se interese, ¿no? En plan, el otro día hablaba con el que lleva el laboratorio de física, bueno, un tema de computación cuántica, no me acuerdo el nombre del laboratorio. Y era muy interesante porque es ingeniero y la forma que me lo decía, que me estaba explicando un poco las cosas que hacen en el laboratorio, era como con una fascinación, mmm, no sé, sí, como si estuvieras hablando de películas, ¿no? Y de personajes de las películas y de lo que significa, como solo el hecho de decir estoy trabajando en algo cuántico y en computación cuántica, es como que ya dices, esto tiene un poco de, Ahora, el de ruido detrás de estereotipos. la palabra cuántica es fatal. ¿Sí? Sí, eso sí. Te cree que eso es máquinas de tiempo, que entonces en la película de Marvel entonces uno puede cambiar el pasado. O sea, lo malo es el ruido detrás. Sí, Uh -huh. es fatal. ¿Sí? La palabra puede atraer también. Digamos, en la televisión y en las películas se ha abusado y reabusado de la cuántica. Creo Entonces, que sí. lastimosamente, genera demasiado ruido. Sí, Yo no sé qué pensar mucho acerca de ese, porque eso se llama efecto halo, ¿no? Entonces, Uh -huh. entrevistar a los más populares para que mi video o mi artículo tenga más vistas. Uh -huh. Y eso me parece un vea, error, porque terminan todos entrevistando a los mismos sí, y, claro. y esos pocos terminan hablando de temas que tampoco conocen. Claro. Ejemplo, Patarroyo hablando del virus y él Sí, no es virólogo, exacto. cada 8 días. ¿Y por qué lo entrevistan a él? Pues porque lo va a leer más gente. ¿Y por qué no Claro. entrevistan al Es el único supervirólogo experto? científico colombiano que la gente identifica. No hay nada que hacer. Exacto. Estamos Uh -huh. fregados. Sí, Y eso entonces no queremos contribuir a ese efecto halo Uh -huh. sí. porque hay gente que trabaja en muchos temas muy buenos y si solo le preguntamos a fulanita o a fulanito porque son Los los visibles. Sí. taquilleros,
Ujú. Pues entonces, y eso lo he visto en muchas revistas de universidades y de divulgación que tratan de atraer público entrevistando a los más famosos, a los más... Pero no me No, parece chévere comienzan a porque... verlos, deshumanizan un poquito el científico, porque los ven como estos superhéroes, esta gente que va más allá de los demás. O sea, uno ve a Einstein, la gente no tiene ni idea que es la relatividad, pero es este genio, ¿sí? Con el pelo que no lava. O Exacto. sea, que se desfigura mucho la persona. Puede Ujú. ser dañino. Re- Sí, refuerzan el estereotipo. sí, exacto. Entonces, si hipótesis la lee una estudiante de décimo grado de un colegio y solamente ella ve a los super top todo el tiempo, dirá, no, pues yo no tengo oportunidad. Pero si ella Es- ve a una sí. estudiante, una profesora joven parecida a ella, del mismo lugar donde nació ella, y dice, ay, yo de pronto también puedo ser como ella. Ujú. Por varios motivos no me parece buena idea eso de buscar el tema taquillero o la persona taquillera para hacer divulgación. Porque existe entonces otra alternativa para atraer un poco a la gente también a que esté pendiente y es que la revista sea de un formato participativo. ¿Cómo se imaginan ustedes una revista en un formato participativo? A mí me asusta el ruido sin un control de ideas. Sí, Ujú, hay mucho ruido por allá. Sí. ujú. Entonces, uff, sí. O sea, Pues, por ejemplo, en la pandemia estuve en Santa Marta, entonces alguien me preguntó, bueno, ¿usted qué hace? Y bueno, yo hago matemáticas, algo más, entonces les dije, bueno, espadas de Hilbert. Por algún motivo sabían que eso tenía que ver con cuántica, entonces el desastre, que eso tiene que ver con budismo. Sí. Y eso se descarrila Wow. totalmente la conversación. ¿Sí? Entonces uno, pero ¿a quién hace esas conexiones? ¿Por qué les creen? ¿Sí? Entonces fue muy raro. ¿Sí? Ujú. Muy, muy raro. ¿Sí? pero, pero incluso yo creo que participativo puede ser muy bueno si es en un ambiente controlado. O sea, tampoco irnos a Se fenómenos necesita un de hablar moderador, de budismo, todo ese ruido absurdo porque es muy fácil que pero, esas elecciones muy raras. ¿Sí? pero a mí se me ocurre un resto, siempre se me ocurre un resto de ideas que se pueden hacer, por ejemplo, que pueden hacer hipótesis, que Ujú. nadie hace. Por ejemplo, es que la revista tendría una ventaja y es que es una revista de la Facultad de Ciencias en Uniandes. Entonces, Uniandes, dentro de Uniandes, un espacio controlado. Imagínese usted que alguien quisiera hablar sobre las aves, las especies de aves que se encuentran dentro del campus de la universidad. Y usted pusiera una serie de afiches en la universidad y usted le pusiera abajo, ¿sabes cómo se llama esta especie? ¿O qué come? ¿O de dónde viene? ¿Sabías que es muy migratoria? Y uno pone unos stickers, unos calcomanías abajo, donde la Ujú. gente puede interactuar, no sé qué. Y la respuesta vendrá en la próxima edición de Hipótesis, y ahí está el link. El próximo jueves. Entonces la gente, si se va exponiendo gradualmente a ese tipo de cosas, ese es un ejemplo de biología, pero uno lo puede hacer en cualquier área en Pero donde me la gusta gente ese porque sí participe. lo he visto en tiempo real. Sí me acuerdo de, ve, nadie sabe quién es ese pajarito y alguien sacó algo que estaba en la revista o en algo en el departamento, buscó en la lista, este es el pajarito, miren, tal cosita está. Claro. Sí, entonces sí, ese sí se da. Cualquier tema. ¿Sí? A ver, ¿sabes cuál es el último terremoto más fuerte que hubo en Bogotá? ¿Cuál fue no sé qué, la escala? ¿O cuál es la temperatura más alta que se ha registrado en la Universidad de los Andes en el último año? Y pone uno una escala y la gente pone con la calcomanía cuál Sí, es. la gente sí busca Ujú. eso. Sí, otra. ¿Sabías que la universidad tiene un sistema de medición que se inauguró, eso es cierto, que se inauguró este año, en donde cada día están midiendo varias características? Como Ujú. temperatura, polución, intensidad lumínica. En el próximo edición de hipótesis sabrás cuál es la temperatura mayor que se ha registrado. Entonces la gente, y Sí. si se hace continuamente con ayuda de estudiantes, eso sería un hit. Incluso hay una carrera en Uniandes que se llama narrativas digitales. Y esos estudiantes están buscando ¿Esto todo de el tiempo. dónde? Esto no lo había visto. Eso es de la Facultad de De diseño. Artes, de Diseño o Artes y Humanidades. Una de las dos. Diseño, creo. Vale. Una carrera que se llama así. Y todos los estudiantes aprenden cómo comunicar digitalmente a través de video, a través de texto, a través de no sé qué. Ujú. Y
para Seneca Divulga, yo fui allá y busqué un monitor y el monitor está buenísimo porque ellos saben esos temas. Todos esos estudiantes están buscando experiencia profesional, claro, para su hoja de vida. Entonces ustedes pueden tener un ejército de estudiantes que les ayudan con sus temas, a idearse cosas, cómo comunicar digitalmente esas ideas, cómo comunicarnos con el público. Entonces, yo creo que Hipótesis tiene mucho potencial. Más allá de entrevistar a 4 profesores y que sale un artículo súper largo, súper denso, porque Que creo sea que un en poco estos como un tiempos, ejercicio también de plantear preguntas. sí, O sea, que tal haya cual. alguien, un profesor que ya se sabe un poco la movida, ya sabe que sí, que no, pero que haya un poco una discusión, porque claro, una cosa que pasa con Hipótesis es que, o que pasa en general con las revistas, esto ni siquiera es una cosa de Hipótesis, que no es una cosa que la gente acuda constantemente, entonces es muy difícil que la gente se acuerde, ¿no? O sea, Sí. si tienes un celular y tienes Instagram, pues lo ves todos los días y estás ahí pendiente de lo que salga en esto, pero una revista tiene que gustarte muchísimo para abrir una página web y estar ahí viéndolo otra vez. Entonces, un poco el reto es ese, en plan, ¿qué tipo de situaciones se pueden generar para que la gente diga, bueno, al menos una vez a la semana, en plan, voy a entrar a ver qué ha pasado con esto, en qué ha Sí, terminado esta discusión, pues. toca tener estudiantes buenos en redes y llevar los artículos, sacar los artículos de la revista y llevarlos a las redes. Cada artículo. Y alrededor de cada artículo se puede hacer como un universo de cosas que van a generar las preguntas que tú dices y esa interacción, porque no es que salió el artículo y murió todo, porque lo que yo veo en Ciencia para su merced es que lo que usted publica hoy, mañana ya nadie se acordó. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que generar una serie de cosas alrededor de lo que uno publica. Y así se va actualizando y preguntas. Eso es lo que hacen. Hay un estudiante de ciencias biológicas que llaman influencer, ¿no? Buenísima en Instagram. Carne, historias y no sé qué. Y la gente está ahí pendiente y no, pero ¿cómo hace esta gente para...? ¿Te Claro, acuerdas porque el nombre? ellos nacieron cuando existía el internet. Yo nací cuando... Sí. Sí, Para uno es claro. como... Sí. Ella se llama, ya te digo el nombre. Sí, porque de hecho, ahorita en noviembre vamos, o sea, todo este ejercicio de preguntarle a profesores, en noviembre vamos a hacer lo mismo, pero con los estudiantes. Entonces, si ya vemos que hay algunos que tienen algún elemento ya más claro de estas cosas de comunicar ciencia y de rebotar lo que se publica, pues sería muy chévere poder decirles, hey, a que se reúnan con nosotros. Ella sería una buena idea para cómo manejar redes, porque ella es muy buena. Aquí te pongo el nombre para que la busques en Instagram. Vale, espera a ver, es que chat, Ahí está. voy a tomarle Eco. captura. Vale. Tengo una anécdota por eso. No la implementamos nunca en Colombia, pero tuvimos una reunión justo antes de que comenzara la pandemia con el presidente de la Sociedad Matemática Española. Y ellos hace 2 años contrataron a alguien que era experto en medios, como Sociedad Española de Matemáticas. Okay. ¿Sí? Y entonces la visibilidad de esta sociedad se multiplicó como por 100 y hacen toda clase de eventos y la gente va. Simplemente contrataron una persona que era hábil en redes y que lograba, digamos, dirigir este tipo de eventos o dirigir el interés hacia los sitios adecuados. Y ha sido un éxito gigantesco, ¿sí? Entonces, un pasito de esos con la persona correcta puede ser fabuloso. Eso de ¿Cierto? acuerdo. De hecho, quería preguntarles un poco también todo lo que ha pasado con la pandemia, cómo ha afectado la forma como ustedes dictan las clases. Pues yo estoy tratando de ir los viernes para tener un pedacito presencial, porque me hace mucha falta y a los estudiantes creo que también, o sea, las clases en papel pueden tener muchos participantes en línea, pero yo no sé
cuando es, digamos, una magistral, si están viendo un video, yo no sé si están haciendo un jueguito, yo no sé si están chateando. Igual cuando están en mi magistral en físico, pues yo los veo todo el tiempo chateando con unos bobos. Pero yo creo que las distracciones han subido, ¿sí? Y es más difícil, pues, tener un control sobre las distracciones. Entonces, para mí ha sido un poquito frustrante, ¿sí? Entonces, tener un pedacito de presencialidad me parece maravilloso, pero la presencialidad es la clase en que menos lo necesito porque es una clase chiquita de matemáticas, ¿sí? Pero sí me parece, pues, que ha habido un bajonazo en el aprendizaje considerable y en cierta forma una desconexión con el profesor. Cuando yo los veo cara a cara, es más familiar la relación cuando son un nombre en un chat de 90 estudiantes en una magistral, pues el nombre, pero no sé la cara. Y como que tengo mucho más información de la cara del estudiante y sus expresiones que las preguntas de un chat. Un chat pierde mucha información en un proceso. Yo sé que para ellos es normal, pero para mí es una pérdida porque uno puede ver caras confusas, uno puede ver caras distraídas, uno puede ver caras entusiasmadas, puede ser que no esté explícita la información, pero de las caras uno lee mucha información durante una magistral, todo eso lo perdí. Para mí ha sido, digamos, muy limitante y pues ver 90 cámaras es lo mismo que nada. Sí, los ojos míos no están entrenados para ver 90 pantallas, eso no va a ser un reemplazo adecuado. Entonces, para mí, esa desconexión y tener una persona, digamos, ahí en el éter conectada por chats versus la cara presencial, para mí ha sido una pérdida gigantesca. ¿Sí? Entonces, ha sido complicado. O sea, tengo el canal de YouTube, trato de tener reuniones, pues, de oficina en Zoom, a ver si me prenden la cámara de vez en cuando, a ver si hablo con ellos de vez en cuando, pero no es lo mismo, para nada. Y siento que para ellos también ha habido mucha pérdida de información en el proceso. Y en los resultados lo ves esto también, Ahora, de ellos. la noticia es mala. Las notas de cálculo están mucho más altas de lo que deberían estar. Si yo hiciera un análisis de datos, se dispara, cualquier alarma razonable se dispararía. ¿Sí? Entonces las notas están mucho más altas de las que deberían estar. Pues no hay mucho que hacer. O sea, inclusive yo pongo los ejercicios totalmente aleatorios. O sea, si yo veo mi examen, hay 81 posibles respuestas por todos los cruces posibles de preguntas que tengo, pero igual las notas están totalmente desfasadas con respecto a una media histórica, jamás habían sido tan altas, y no es porque estén más concentrados, porque están en casita y les dan el almuerzo cuando quieren, ¿sí? Sinceramente, ¿sí? Entonces, para mí es bastante desafortunada la situación. Sí, y hay unos cuentos ridículos, ¿no? De por qué son tan altas, pero aún con selección múltiple cruzado de mil formas, no, esto está totalmente escuadrado desde la perspectiva, no con las selectivas, no con las chiquitas. Las selectivas van normal, pero las magistrales, uy, el ruido en las notas es enorme. Sí. Que ser optimistas. Les ha ido muy bien, están muy estudiosos. Puede ser. Les ha sentado súper bien el encierro. Exacto, les sientas encima la porción de conocimiento bruta. O sea, Claro, un poco la preguntaba porque, porque al final, o sea, es que se mezclan muchas cosas, pero pasa esto que va a cambiar por completo la dinámica por la que los estudiantes están aprendiendo y en realidad nadie sabe en concreto cómo es la mejor vía para que ellos puedan, además de estar encerrados y sobrevivir a toda esta locura, puedan seguir ganando curiosidad por unas cosas por una universidad que estaba diseñada para ser presencial y para que uno se entendiera de esa misma manera que estás diciendo tú. sí, Y estas pérdidas de atención es que en todas partes de la misma manera, no sé, yo por ejemplo acá en el entorno mío, pues es más del entorno de artes en la Universidad de Barcelona y pasa exactamente lo mismo. Entre que están deprimidos y la parte web no funciona, pues también tampoco sea, o más bien, hay como un camino muy lento a replantearse la forma de dictar las clases y de compartir un conocimiento, en este caso científico, para que la gente sí recupere un poco ese interés.
Entonces creo que la revista un poco tiene el potencial de hacer al menos poner algo a prueba, ¿no? De decir, está pasando esto que dices tú, ¿no? Todos los estudiantes misteriosamente de golpe se volvieron unos matemáticos top y, O sea, y no hay como un elemento que uno pueda decir, pues, ¿qué forma de evaluar distinta puedo poner yo a prueba o de transmitir esa idea para que ellos estén activos durante esas 2, 3 horas que dura la clase y que lo que se recoja sea una información que venga por voluntad de ellos a preguntárselo y a esforzarse por responder eso bien? Entonces también por eso un poco la cosa de cómo volver la revista una interacción, ¿no? O sea, una cosa de construcción colectiva, de que, claro, hay ciencias que hay contenidos que están demostrados, que tienen mucho trabajo y demás, pero la participación de alguna manera hay que reinventársela también. Claro, a través de encuestas, hay muchas actividades, aprovechando la virtualidad, muchas actividades que se pueden hacer en línea donde la gente participa. Y yo lo que veo es que cuando se utilizan esos medios de participación hay más o sea, se vuelve más atractivo en esos temas para la gente, sobre todo la gente joven. Todos esos grandes youtubers que tienen millones de seguidores hacen tal cual eso. Como, coméntame, no sé qué, y ustedes dijeron que hiciera un video sobre eso, entonces como que hay mucho cuidado lo que dice la gente. Entonces podría ser una buena estrategia. Sí, porque, a ver, espera un segundo, creo que, bueno, no sé, ¿podemos alargar unos 5 minutitos? ¿Cómo están de tiempo ustedes? Sí. Sí, pues se llama. Se me olvidó lo que les iba a preguntar, Dios. Quería estos 5 minutos. ¿Tú estás en Barcelona? ¿Estás en Barcelona ahorita? Sí, sí. Sí, acá, en este descuadre de horarios para esta reunión es una locura. Bueno, se me fue. Son 6 horas ahora, ¿no? No está tan terrible la cosa. Son las 6 de la tarde. Ahorita acá son las 6. Bueno, ya. Está muy bien. Bueno, pero iba un poco por bueno, ya me acordé. El formato de Coursera y todas estas clases domésticas y demás que son clases que te inscribes por internet y tienen una serie de videos y de pasos que puedes ir pasando mientras vas respondiendo a esto, y que sé que la universidad ha hecho algunas asignaturas que se han votado por estas plataformas virtuales también, y que ahora Google le está compitiendo a las universidades un poco con este formato. ¿Cómo lo ven ustedes esto? Pues yo creo que les falta, sí. Sí, o sea, no sé, pero mi hermano mayor dicta en Gringolandia y yo les dije, ¿qué tanta competencia sienten de esto? Él dice, pues uno no sabe quién está detrás de la pantalla cuando ellos asisten a estas clases. Entonces es una maravillosa forma de vender la universidad hacia afuera, pero no es algo con lo que podamos contar hacia adentro. Entonces, si alguien vio una clase de cálculo en una de estas cosas, maravilloso, pero no lo podemos valer como visto como institución, ¿sí? Porque no tenemos ni idea quién está detrás. Entonces, sí, se vende mucho, pero académicamente no vale, ¿sí? Curiosamente, ¿sí? Ese sí lo tengo claro, ¿sí? Para ellos. No, ¿sí? Me parece que también le falta la interacción, lo que estamos hablando. Porque esas Coursera, tú no vas a interactuar con el profesor, ¿cierto? Esos son videos pregrabados. Sí. Eso por un lado. Y por el otro le falta el contexto local. Entonces, lo que sí puede proveer la Universidad de los Andes, que no puede proveer Coursera, es que los profesores están en Bogotá, conocen el contexto, es más posible que haya una conexión con los estudiantes y no alguien en Barcelona contándome sobre... Y por eso la Universidad de los Andes puede hacer algo de García Márquez, porque pues entiende el contexto colombiano. ¿Sí? Entonces, Genial. Vale. Pues eso, esto era un poco lo que quería preguntarles. Vamos a hacer el otro año, desde enero, una serie de experimentos también,
Esto que les comenta, o sea, todo esto que estamos haciendo, entrevistas a profesores, de lo que le vamos a preguntar a los estudiantes y demás, va a resultar en cosas que queremos probar de la revista, a ver cómo reacciona la gente. Entonces, claro, un poco el lugar donde podemos hacerlo es en las asignaturas. Yo no sé si a ustedes les parecería interesante que pudiéramos hacer eso, y también si ustedes tienen ideas de decir, miren, pongamos esto a prueba, que nosotros podamos aprovechar la oportunidad de esto para diseñar esos experimentos y ver cómo reaccionan los estudiantes a un contenido diseñado, a otras formas de narrar y demás. No, bienvenido. Sí, las alternativas me parecen muy buenas. Sí. Con mucho gusto. Entonces, bueno, pues ya les estaremos diciendo algo de nuevo más adelante. Listo. Vale, Santiago. Vale, pues muchísimas gracias. Bueno, No, gracias a ti. Vale. Chao, Alexander. Vaya, muy Mucho bien. gusto, Santiago. Mucho lo gusto. mismo. Mucho gusto Chao. conocer.